Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 2. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Mi nombre es Daniel Donietti y vamos a estar conversando semana a semana con Alfredo Zayat. Alfredo, buen día, buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Repercusiones del primer episodio de Truco Gallo? Muy buenas, muy buenas. Grande, bueno. Y el equipo se completa con Pablo Ibáñez. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo estuvo todo? Todo muy bien. ¿Repercusiones también algunas? Algunos. Vamos a comenzar hablando de la herencia que deja María Eugenia Vidal a Axel Kicillof, descartando que Axel Kicillof va a ser electo gobernador de la provincia de Buenos Aires, por más que la elección no sucedió. La consecuencia que puede tener eso, además, entre el vínculo entre Axel Kicillof y Alberto Fernández, si llegasen a ganar las elecciones. Luego estaremos hablando de las posibilidades y limitaciones que va a tener Alberto Fernández si quiere controlar casi una de las cuestiones una de las anomalías de la economía argentina, como es la inflación. Y por último, con la información que tenemos, estaremos analizando qué hay detrás del voluntarismo y el intento de reunificar la CGT con el posible regreso de los gremios que se fueron a la CTA. Pesada herencia, quiebra financiera, emergencia social son los términos que usan en privado las personas que acompañan a Axel Kicillof para describir a la provincia de Buenos Aires, que tiene el tamaño de Francia y la cantidad de habitantes de Chile, pero que no está en condiciones de autofinanciarse. Nos referimos a la mencionada en privado como la inviable, la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación, Alfredo? ¿Cuál es la herencia que va a tener, la pesada herencia que podría llegar a tener Axel? Muy pesada, muy condicionada va a ser Axel, gobernador, ya desde el primer momento. La deuda en dólares va a terminar el último dato oficial son 12.000 millones de dólares al primer trimestre de este año. Recibió una herencia de Scioli de 9.000 millones de dólares. Este fin de semana hubo un contrapunto, Vidal diciendo que recibió esa misma herencia de 12.000 millones de dólares. La verdad que es falso, no es cierto eso. Ella, ¿cómo lo acomoda? Diciendo que, bueno, había deudas que no estaban registradas. En el Estado no existe deuda que no está registrada. Las deudas las tenías, pero aún más que no estaban en dólares en gran parte. Si fuese una deuda, estaba en pesos, no estaba en dólares. Y la deuda en dólares la llevó casi al más del 80% del total de endeudamiento está en dólares. O sea, cada devaluación, cada peso que aumenta el dólar son 10.000 millones de pesos más que tiene que pagar de deuda. Esto es un dato de la última ministra. Por cada peso que aumenta el dólar son 10.000 millones de pesos más. Esto es dato de Silvina Batakis. O sea, una devaluación a futuro puede ser un peso enorme. Bueno, lo que está pasando, digamos, por eso es una más que una provincia inviable, Vidal deja una provincia financieramente inviable. Porque el Estado, un Estado nacional, tiene capacidad de juntar dólares, como las exportaciones. Es lo básico. Un Estado provincial no. Digamos, que los estados provinciales hayan lanzado, inducidos por el gobierno central, a endeudarse en dólares es un nivel de irresponsabilidad, pero mayúscula. ¿A tasas altas? Sí. Sí, tasas altísimas. A tasas prohibitivas, sí, además, pero no genera dólares, ni emite moneda a las provincias. ¿Entendés? Tiene que ser muchísimo más responsable, ¿sí? El nivel de irresponsabilidad fue mayúsculo. Además, que esos dólares, ¿para qué vinieron? ¿Cuáles son las obras que Vidal puede mostrar como emblemática de ese endeudamiento fenomenal? La verdad que no hay. Y lo estudié. A nivel de... lo único que hubo algo fue de obras viales. Concentradas el 85% del total de las obras viales en... ¿La zona núcleo?
En Intendencia de Cambiemos. En las intendencias de Cambiemos. Intendencia de Cambiemos. Eso era el punto central. Entonces, no hubo una expansión de las cloacas como publicitan, no hubo obras de infraestructura de envergadura, hubo créditos, más de 1.200 millones de dólares de créditos otorgados por organismos financieros internacionales que no utilizaron, y entonces la provincia tiene que estar pagando por comisiones por no utilización de esos créditos. La verdad es que la administración financiera de la provincia de Buenos Aires replica el desastre financiero a nivel nacional. Entonces esto es un punto que va a condicionar muchísimo a la gobernación de Axel. Sí, y la relación entre Axel y Alberto, eso puede llegar a condicionar esa situación financiera casi como al borde del default, de la quiebra. Sí, fue una conversación que tuvieron a fines de septiembre, más de 3 horas en la calle México, fue básicamente sobre ese tema. Sumo a lo de Alfredo que en enero hay un vencimiento de 600 millones de dólares y a lo largo del 2020 el cálculo que hacen son 2.600 millones de dólares para pagar. Con un rojo que según los números que está tirando el equipo de Kicillof va a ser para cerrar el año entre 50.000 y 80.000 millones de pesos, por lo tanto la cuenta es difícil y vas inevitablemente a lo que vos hablabas de la viabilidad de la provincia, vos decías lo financiero, cómo sobrevivir a esa situación, pero además creo que entra en escena cuál va a ser eventualmente la convivencia política entre estos dos actores, siempre tomando en cuenta que tienen que pasar las elecciones y asumir. Pablo, la gran pregunta que subyace es cómo se van a llevar Alberto Fernández y Cristina Fernández. Siempre la gran pregunta que subyace, pero para vos ese no es el gran enigma. Para mí el enigma de lo inmediato es la relación Axel-Alberto. Primero porque no se conocen, hace poco tiempo se conocen. Empezó a partir de la relación o cuando se amigaron Cristina y Alberto en aquella famosa reunión en que Cristina invitó té de frutilla. A partir de ahí, las críticas de Alberto a Axel derivó en una reunión, en charlas, también en una cena bastante conocida en una parrilla cerca de la casa de Axel, y a partir de ahí, el diálogo. ¿Cuál es el punto? Que son dos actores que vienen de formatos distintos, que están de alguna manera construyendo su relación, y hay un elemento que a mí me parece para entender. Hay mucho diálogo y en los dos actores, en un momento me dijeron, antes de vos llegar a la situación de tener que putearte o pelearte con alguien, tenés que construir una especie de vínculo, simpatía o empatía. Y como que los dos coincidían en que están tratando de establecer esa confianza suficiente para saber que en algún momento va a entrar la tensión, no necesariamente dramática, pero sí va a entrar la tensión porque evidentemente Axel como gobernador va a necesitar y muy rápidamente asistencia de la Casa Rosada, con otro elemento que para mí hay que medirlo. Uno tiene que ver con que Alberto por ahora prácticamente, contrariamente al histórico concepto de Kirchner de que decía que había que colonizar la provincia de Buenos Aires para mandar el país, Alberto parece que ha trazado una especie de territorio donde no se mete. Si vos... Más al estilo Menem, que tenía media alambrada la General Paz y no pasaba. En el caso de Kirchner, entró con todo. Fue a buscar, termina siendo candidato en la provincia de Buenos Aires. Se enfrentó a Balestrini en el inicio de su gobierno. Resuelve la interna con Duhalde, justamente, que estaba... Lo destrona a Duhalde. Vos no lo ves a Alberto ahí. Por ahora Alberto no está jugando en provincia de Buenos Aires. Es un dato para seguirlo. ¿Y lo de Randazzo? Lo de Randazzo tiene una lógica, para mí, mucho más de pago chico del planteo de la cercanía, de sumarlo a Randazzo, de tenerlo cerca. Y según la reconstrucción que hago yo, es prácticamente un pedido de Coti Alonso, que es la candidata en Chivilcoy. Candidata a intendente de Chivilcoy. Randazzo es una figura importante en el distrito. Había una actividad programada y me parece que el ciclo fue inverso. Alberto iba a ir a Chivilcoy y lo suma a Randazzo para aportar casi a una disputa de entre casa, porque ahí está Brito, un intendente que ahora va con Consenso Federal, que arrancó con Massa, ex comisario. Tiene un poco esa lógica el planteo de Randazzo. Si vos seguís de más las relaciones con el peronismo básico de la provincia de Buenos Aires, me parece que hoy por hoy se acotan prácticamente
en lo que tiene que ver con cercanía y vínculo fluido, acá Topodis. Entre Alberto Fernández y el peronismo clásico de la provincia de Buenos Aires. Esto supone una especie de vía libre de Alberto, decir yo juego en el resto del país y no me meto en la provincia. Yo creo que hay algo de eso. Tiene que ver un poco también con que Axel es quizá el niño mimado de Cristina en ese concepto y en esta relación de dualidades y de vínculos, de cercanías e intrigas sobre esa relación. Axel fue una apuesta muy fuerte de Cristina, incluso con resistencias en el propio Instituto Patria, en el interior del Instituto Patria, digamos. No había consenso en la candidatura de Axel. Hasta último momento que se toma la decisión, había resistencias incluso dentro del propio kirchnerismo. Una audacia, pero pocas veces vista. Fuera de registro. No, pero fuera de registro. Hace un recorrido de lo que es la provincia de Buenos Aires, las lógicas políticas, quién es Axel, qué representa Axel, ponerlo como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, si uno puede pensar el territorio más preciado del peronismo tradicional, ponerlo a Axel. Absolutamente. Además, lo novedoso o lo particular me parece de Axel es que prácticamente no se conoce con el mundo de la política bonaerense. Así como no se conocía con Alberto, está recién construyendo una relación de entenderse, de codificarse justamente con el peronismo histórico de la provincia, con los intendentes, básicamente con el poder territorial. Digamos, para especular y simplemente como descripción, el Axel gobernador va a ser a diferencia de, no quiero poner nombres, pero podés hacer casi todo el recorrido de gobernador en la provincia de Buenos Aires, un gobernador que va a trabajar. Y que va a trabajar con un equipo que son talibanes del laburo. Esto es simplemente replicando lo que fue los 2 años como ministro de Economía, pero además en lo previo. Él llega a ministro porque durante 2 años le mandaba informes tras informes y trabajos tras trabajo a Cristina Fernández de Kirchner. Así se la gana. Entre comillas, se la gana a nivel de lo que es con trabajo. Los primeros 2 años del segundo mandato de Cristina, la economía estaba muy atomizada, ¿no? Sí. Guillermo Moreno, Marco Del Pom. Un dato, ¿no? Vamos a hablar en algún momento de inflación. Cuando Alberto se reúne con con Warner y Caldarelli del fondo, surge el tema de la inflación. Y en un momento, Warner creo que empieza a tirar datos de la economía argentina. Y era justamente porque recibía unos papers que hacía Axel Kicillof sobre el componente inflacionario de la situación argentina. Estás diciendo que Axel Kicillof escribía papers que se los hacía llegar al Fondo Monetario. Se había reunido con los famosos bizcochitos de grasa. Exactamente. Ahí le dijo, el delegado del fondo le dice, todos los trabajos que hagas, mándamelo. Axel, que es medio nerd en ese sentido, se los entró a mandar. Y en la conversación con Alberto, terminan compartiendo la misma información porque justamente lo que estaba repasando, los dos estaban invocando justamente el tema de los datos del fondo. Hay ahí en un momento que uno de los enviados del fondo dice que había demasiada concentración en la Argentina de la producción de alimentos y habla de los panificados. Sí, Bimbo. Sí, y eso es trabajo de Axel. Y ese dato era un trabajo de Axel que lo tenía justamente la comitiva del fondo. A ver si reconocen estas voces. Lo que dice Axel es cierto. Yo tengo una visión por ahí más crítica de los tiempos de la economía, que lo hemos hablado mucho con Axel, porque además Axel es un chico de una enorme... Es un chico, no es tan chico, es un hombre de una gran honestidad intelectual. Y él siempre me dice, y le cabe razón, que vos por ahí, esto es una cosa que yo siempre hablo con los periodistas, ¿no? Que es muy fácil explicar el partido desde la platea, ¿viste? Cuando estás en la platea y le decís al defensor cómo tiene que marcar, Junior, sí. Claro, cómo tiene que marcar el 9, cómo tiene que cabecear, pero hay que estar en la cancha. De no ser Axel candidato a gobernador, ¿sería tu ministro de Economía? No creo. No creo porque me parece que él ya cumplió esa etapa. Me parece que no. Ahora yo tengo muchas expectativas en él como político. Me parece realmente, si buscan algo nuevo, me parece que Axel es algo novedoso.
Bueno, dichos de Alberto Fernández, marcando cierta diferencia, haciendo referencia también a esas reuniones que tuvo con Axel. Y Alberto. una frase que ha dicho Alberto en algún momento, hablando de Axel, que justamente habían tenido muchas críticas, sobre todo Alberto Fernández, respecto al último mandato de Cristina y todos los vínculos de la economía. Ahí Cristina lo invita a que se reúna con Axel y a que charlen de esos temas. Cuentan, no voy a citar, que en una conversación Alberto llegó a decir, en una especie de elogio quizá incluso excesivamente taquillero, que le hubiese gustado compartir un gabinete con Axel y que quizás si hubiese habido un tipo como Axel en el momento que él tuvo que compartir el gabinete con debido a la situación... ¿Eso lo dijo en hubiese privado? Lo dijo en privado Alberto ¿Con Fernández. debido? ¿Cómo? Que si en vez de haber tenido que compartir el gabinete con debido hubiese tenido un tipo como Axel, la situación hubiese sido distinta. A ver si reconocen esta voz, Axel Kicillof hablando de Alberto. Alberto Fernández no tenía una intención de voto que fuera, porque nadie lo tenía puesto como candidato. Una acción vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, no vamos a hacer todo igual, porque había gente que no le gustaba, no, buscó una fórmula que expresa esa amplitud, incluso con hoy un candidato a presidente en nuestro espacio que ha manifestado diferencias muy fuertes con nosotros, con ciertas políticas, conmigo en particular. Que en situaciones más dramáticas, en situaciones tremendas, después de la crisis más grande, desde la crisis del 30 en la historia argentina, se puso a trabajar, a levantar la educación, el salario, la salud, y en ese gobierno estaba Alberto Fernández. Cuando le preguntás a Florencio Randazzo por qué no aceptó la candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, te contesta porque te imaginás Scioli como presidente y yo tener que ir a pedirle todos los meses, utilizaba una expresión un poquito más vulgar, quiero decirle, todos los meses la plata para que Alberto Pérez me atienda y le pueda pagar a los policías, a los maestros y a los médicos. Está claro que es una relación donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires necesita la plata del gobierno federal. Absolutamente. Lo que no sé si va a ser una situación de emergencia, de tratar de sistematizar la asistencia, o si en algún momento Axel se va a animar a meter sobre la mesa la discusión que algunos gobernadores los plantearon y otros no, que es esta famosa historia la de coparticipación. Aporta el 40 y se lleva el 23. Claro, Hay muchos aspectos. Digamos, vos primero vas a partir de un nivel de emergencia nacional, provincial. O sea que, digamos, yo creo que ahí nadie va a tirar del mantel, digamos, se necesitan mutuamente, digamos, haciendo eso es una descripción objetiva, digamos. El comienzo no puede ser nunca una situación de tensiones, claramente va a ser de cooperación absoluta porque se necesita mutuamente, y te diré más para mí, digamos, Alberto necesita mucho más de Axel en el sentido de que tenga la provincia contenida, Axel junto con los intendentes. Digamos, ¿y Axel tiene una garante? ¿Cristina es la garante de Axel? ¿Va a ser la garante de Axel frente al gobierno que va a integrar de alguna manera? Puede ser, a veces tengo la impresión que puede funcionar como una especie de árbitro en conflictos, digamos, entre dos actores que de alguna manera están ahí porque en algún momento ella los designó, los acompañó, pero no veo espacio de conflicto al comienzo. No veo espacio de conflicto. Lo que veo es que va a ser un desastre, digamos, la economía. Esto es lo que tenés. Entonces los dos van a estar en una situación de mutua necesidad. Digamos, la reestructuración de la deuda a nivel nacional es porque también se va a necesitar reestructurar las deudas a nivel provincial. Entonces, obviamente que ahí tiene que haber una coordinación. Claramente tiene que haber una coordinación. Si no hay coordinación, los dos pierden. ¿Viste cómo son las negociaciones? Win-win o los. Acá es así. No hay posibilidad de que gane Alberto y pierda Axel o viceversa. Bueno, hemos terminado nuestro primer segmento hablando de la situación en la provincia de Buenos Aires. El segundo tema de Truco Gallo, vamos a hablar casi que los que estamos aquí en la mesa, casi podríamos afirmar que no sabemos, y muchos de los que están escuchando esto en este momento, Truco Gallo, casi que no saben lo que es no tener inflación. Probablemente.
probablemente en nuestra vida económica, desde que empezamos a tener un ingreso fijo y demás. La pregunta, un poco la vamos a estar contestando aquí con Alfredo, con Zayat. Si gana Alberto, ¿qué márgenes tiene para poder controlar la inflación? ¿Cuáles son las causas de una anomalía argentina de inflación? No sé, para dar un ejemplo. Bolivia es un país que crece al 4,5 anual y tiene una inflación de 1,5 anual. 1,5 anual. Tiene Bolivia y es un país que distribuye, que tiene algunos superávits y demás. ¿Cuáles son las razones por las cuales la inflación es casi una anomalía típicamente argentina? De hecho, hasta hace poco salió la tapa de la revista The Economist, no sé si la viste, con un dinosaurio. Como un dinosaurio que diciendo, se está muriendo. Que se está muriendo el dinosaurio y decían, es el fin de la inflación en el mundo. Menos Argentina. No dicen menos Argentina, lo agregamos nosotros. Bueno. Pero es así. Bueno, es un gran desafío. Un gran desafío. Lo voy a hacer en una forma sintética para no aburrirlos vinculado con el tema de la inflación y menos para que digan que no se entiende nada de economía. Entonces vamos a hacer para que se entienda. Bien. Punto 1. Vos al principio presentaste un audio, ¿no? La inflación es lo más fácil del mundo, arreglarlo, que lo que fue Macri. Entonces, acá hay un punto esencial para tratar de abordar la inflación argentina. Tenés que hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer para hacer un buen diagnóstico? Tenés que quemar los libros de la ortodoxia y el monetarismo para la Argentina. ¿No se están quemando ahora? Bueno. ¿No se están quemando en este preciso momento? ¿Están ardiendo? Están ardiendo, lo que pasa es que no lo están viendo mucho y siguen estando todos los economistas que... Ahora te voy a decir cuáles eran todos sus supuestos que no resultaron, que siguen estando dominando... Pararon la emisión y la inflación siguió. Pero siguen dominando el sentido común. Digamos, hasta que en la Argentina, digamos, primero, como bien decís vos, es una particularidad que tiene la Argentina el tema de la inflación cuando en el mundo no tenés inflación. Pasa que tiene un diagnóstico. Acá están los dinosaurios vivos. Digamos, Esper, Milei, Kiel, ¿querés te nombra todo? Esos son los dinosaurios vivos. Entonces, si quieren analizar la Argentina económica, que vengan acá a ver los dinosaurios, lo tienen acá. No existen. El discurso económico para la interpretación de los fenómenos económicos que hay en la Argentina no existen en el mundo. No existen, se acabaron. No, y en cambio acá siguen sosteniendo. Por ejemplo, a ver, la emisión genera inflación. La devaluación no genera inflación. Los aumentos de tarifa no generan inflación. Todo eso fueron argumentos. El aumento del salario genera inflación. Claro, pero todos fueron argumentos que este gobierno sostuvo. Hay papers, digamos, del Banco Central. Hay declaraciones de Federico Sturzenegger, Alfonso Prat-Gay, diciendo lo que yo te decía. Si hay aumento de tarifas, no hay inflación. ¿Cuál era el argumento? Vos fíjate, y además construido en el sentido común y además avalado por gran parte de los medios. Hay aumento de tarifas. ¿Qué le pasa al presupuesto de Daniel Tonietti y Pablo Ibáñez? Tenés que destinar más recursos a pagar las tarifas, ¿no? Porque te aumentan las tarifas. Entonces, vos vas a tener menos recursos, ¿para qué? Para consumir. Para consumir. Entonces, esos productos que vos vas a dejar de consumir van a bajar el precio. Menos demanda. Bueno, ya está, digamos. Pero si eso es la gestión de la política económica, bueno, retírate, porque obviamente que vas a seguir teniendo inflación, vas a seguir teniendo desequilibrios macroeconómicos. Vos mencionabas, durante más de un año estuvieron con base monetaria cero, no emisión. Duplicaste la tasa de inflación. O sea, vos fíjate cómo se van cayendo los mitos con evidencia empírica, no en el sentido común, porque siguen dominando el sentido común que si tenés déficit fiscal, tenés inflación, porque tenés que monetizar el desequilibrio fiscal. ¿Cuántos países tienen superávit fiscal? Muy pocos. Digamos, no son las causas principales de la inflación en Argentina. O sea que después de este enfático discurso vinculado con que la Argentina no es la base, la inflación monetaria, me tienen que hacer la pregunta:
¿por qué aumentan los precios en Argentina entonces? Además la particularidad, porque a ver, estoy repasando acá un cuadro que se hizo público, los 10 países con más inflación en el mundo, en el último año, ¿no? Angola con 17 puntos, Sierra Leona 17.4. Anual. Haití 18 puntos, Liberia, países que, con todo respeto, la mayoría de los casos quizás a nosotros nos costaría encontrarlo en el mapa. Liberia 23 puntos, Sudán 47 puntos, Irán 50.4, Argentina 55.8 y Venezuela. Sudán, Zimbabue y Venezuela. Ajá. O sea, la Argentina, el ranking es Venezuela con 282, Zimbabue con 175, Sudán con 56,10 y Argentina con 55,8. O sea, altamente probable que lo podamos superar. Bueno, analicemos entonces, digamos, cuáles son los motores de la inflación en Argentina. Es a partir de 3 precios básicos. 3 precios básicos que definen el resto de los precios de la economía. En Argentina. En Argentina. En Argentina. ¿Por qué? Y ahora te lo voy a precisar. Uno es el tipo de cambio, o sea, el valor del dólar, por el nivel de dolarización. Economía bimonetaria. Claro, no la tenés en otros países. No lo tenés en otros países. Vamos, el tema de tarifas, porque te aumentan los costos, y además si las dolarizás, como la ha dolarizado el gobierno de Macri, todavía peor, y los salarios. Esos son 3 precios básicos de la economía que te definen el resto de los precios, porque son los costos. Digamos, vos tenés la inflación de costos, entonces si te aumentas salarios, te afecta la pauta, la tasa de ganancia, entonces la empresa trata de preservarla. La de las tarifas te aumentan los costos y el tipo de cambio te aumenta los costos. No necesariamente lo del tipo de cambio, todos los costos, pero como mencionaba vos, Dani, una economía bimonetaria, por cuestiones preventivas, bueno, se ajusta. Entonces, para abordar el tema de la inflación hoy en Argentina, porque como hay una historia larga de inflación, tuviste diferentes factores u otros factores para explicar la inflación, pero para abordar hoy el tema de la inflación argentina, que es clave, que es muy relevante para empezar a construir la legitimidad política del futuro gobierno, pues así, digamos, si no tiene resultado, no te digo inmediato, pero sí mostrando a nivel tendencial que va bajando la inflación, va a empezarse a erosionar esa base política. Digo, porque ahí ya le paso la posta a Pablo. Digamos, para empezar a abordar estos motores de la inflación, se necesita una política antiinflacionaria que coordine la evolución de esos 3 precios básicos, o sea, del tipo de cambio, del salario y de las tarifas. La coordinación implica el acuerdo social. O sea que el acuerdo social, más allá de dar ese sustento político, de ese respaldo, necesitas coordinar la evolución y la tendencia de estos 3 precios básicos para empezar a tener una política antiinflacionaria consistente. Bien, 2 aportes a eso. Por un lado, que Alberto, contrariamente a lo que planteó Macri en campaña, dice lo contrario. Dice que queda un largo tiempo de alta inflación en la Argentina. Augusto Costa habló de 5 años para bajar Alberto la inflación. dijo que en un primer mandato él suponía que no se iba a bajar a un dígito, que no se iba a lograr a pesar de una política Suena de crecimiento bastante verosímil, ¿no? Sí, pero tiene que mostrar una tendencia descendente. Está claramente, no es que podés mantener, más allá que tengas un problema, decir, bueno, sigo manteniendo una tasa de inflación del 55%. Claramente, supongo que no es el número. Ahora, yo no sé cuánto hay de clima de campaña, hacer una previsión negativa para que después una baja, digamos, produzca. Que es una tendencia, positivo. Alberto Fernández, bajar las expectativas, ¿no? Sí. Por el contrario, justamente me parecen los 2 aportes, por el otro lado Alberto se muestra muy optimista con el tema acuerdo social, porque la reconstrucción de las charlas, incluso con sectores difíciles, con los banqueros, con el campo, las charlas que viene sosteniendo
y según cuenta, le están dando la idea que hay evidentemente una voluntad bastante generalizada de sentarse a establecer algunas pautas de convivencia a partir de una creencia bastante básica, de una percepción bastante básica. La situación está muy mal y si no hay de alguna manera alguien que pare la pelota y se ordene, la situación solo le queda empeorar, porque está demostrado históricamente Evitar que el no hay... nunca parece llegarse al fin del pozo, digamos. Evitar el precipicio, digamos. Exactamente. Por lo tanto, me parece que las dos miradas políticas tienen que ver con eso. Un clima un poco campañista, quizás decir, vamos a tener un problema por delante, pero por el otro lado, el optimismo que a veces también es bastante llamativo, justamente por lo que decías vos de los modos que tiene Alberto Fernández respecto al éxito de lograr que los actores se sienten en la mesa para establecer algunos Es un talibán pautas. del consenso, ¿no? Y está acumulando mucho consenso, Alberto, ¿no? Permanentemente, la idea del Consejo Económico Social, otro de los temas que me parece que marida con lo que estamos conversando casualmente, con la idea del Consejo Económico Social, es busca la unidad de la CGT, digamos, o busca que los sindicatos que formaban parte de la CTA regresan después de 20 años. Después de 20 años, volver a la CGT con resistencias, ¿no? Sí, claramente. un tema difícil, quizá. Pero va en la línea de la idea de una mesa grande, de resolver. Es lo que yo pido, de alguna manera después pueden avanzar. Marcar la algunas cancha. cosas, ¿sí o no? Me parece que es bastante más difícil la posibilidad real de una fusión CGT-CTA por distintos motivos. Hay algunos intereses particulares. Moyano que quiere volver con más volumen y en esa ecuación CTA es más aliado de Moyano que del núcleo que hoy permanece dentro de CGT, los gordos, los independientes históricos. Volvería Palazzo. Moyano, Palazzo, Elesmata, Cetera, todo eso junto es una masa crítica más o menos importante. Sí, yo todavía lo veo hoy muy verde, lo veo muy en un terreno del deseo. Lo que cuentan es que algunos en la CGT dicen que levanten las demandas en los foros internacionales contra nosotros y hablamos. Sí, dale. Que vayan a la OIT y levanten las demandas contra nosotros y nos vamos a sentar a conversar. Y vamos a ver si los aceptamos uno por uno. Claro. Uno por uno. Bueno, el único sindicato fuerte en la CTA es la CETERA. Después hay otros sindicatos. No lo veo al narigón Fernández de UTA diciendo a los metrodelegados, claro, pasen, les tengo una silla preparada. No lo veo. Hay un punto a partir de lo que vos mencionabas de esa interna dentro del mundo sindical, también la tenés en el mundo empresario. Exacto. Y cada uno va a tratar de, en esos acuerdos sociales, pactos sociales, de obviamente tensar la situación en función a mejorar su situación relativa. Ahora bien, en un acuerdo social, digamos que en todo caso es una administración de corporaciones, el Estado, en este caso va a estar representado por el Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, va a tener que ser el orientador, coordinador, administrador o disciplinador. Esto es el punto esencial. Si la idea que incluso el mundo empresario y que nos juntamos con la CGT, vamos a llegar a un consenso, les vamos a llevar el papelito del consenso al Poder Ejecutivo, eso no funciona. Eso no funciona. Quiero decirle que eso no le funcionó a Juan Domingo Perón. Entonces, Juan Domingo Perón amenazó con la renuncia cuando en el año 73 fracasó el Consejo Económico Social. Mira, un economista que no está en los medios, pero que sí participó mucho en ese pacto social de Helvar, es Carlos Leiva, ¿no? Que obviamente no está para hacer un link a lo que mencionaba antes, porque el sentido común y el discurso económico está dominado por la ortodoxia. No van a buscar a otros economistas. Uno de ellos, para, por ejemplo, hablar del pacto social, es hablar con Carlos Leiva. Digamos, si uno quiere saber la esencia de lo que significa un pacto social. Y lo que él dice
y que me parece que es muy importante pensando en un acuerdo social, que vos primero necesitas una densidad política para poder sostener ese pacto social y acuerdos políticos, pero acuerdos políticos en la política y después también con acuerdos políticos con las corporaciones para después definir cuál es el proyecto que planteás, porque no es solamente el proyecto de decir, bueno, precios y salarios, vos lo que necesitas es administrar el desarrollo. Porque administrarse el desarrollo es, si querés, las palabras de la década del 60 sería la planificación. Como no, digamos, no sería, digamos, soy políticamente correcto decir vamos a planificar, sino yo lo que digo, hay que administrar la economía. Entonces, en la administración de la economía tiene que estar orientada esencialmente por el Poder Ejecutivo, o sea, por el Estado. Y para eso necesitas poder político. Hace poco entrevisté a alguien que conoce a todos los actores que nosotros estamos conversando. Creo yo que debe ser el argentino vivo que más conoce a todos estos actores que nosotros estamos mencionando, tanto sindicalistas como hombres de las empresas. Estoy hablando del arquitecto Julio Miguel Devido. Justamente lo que él está acumulando es voluntad de diálogo, pero no veo que esté acumulando poder, me da la sensación. Por otro lado, tampoco es recíproca, porque por otro lado dicen hay que hacer la reforma laboral, hay que hacer la reforma previsional. Bueno, está claro que el acuerdo económico-social es como un Xanadu, como una cosa que imaginaria, digamos. ¿Estarán dadas las condiciones, digamos, políticas, sociales, como para que esta vez pueda salir, se pueda efectivizar? Sí, yo creo que sí, en línea con lo que vos estabas mencionando recién, digamos, es acumulación de poder, coordinación, administración, disciplinamiento a través del Poder Ejecutivo, porque los dos actores principales, digamos, subordinados al Estado, que sería el mundo empresario y el mundo sindical, lo necesitan. ¿Por qué lo necesita? El sindical diciendo, bueno, necesito una recuperación, una tendencia a la recuperación del salario. Y el mundo empresario necesita recuperar su rentabilidad. Digamos, lo que ha logrado el macrismo del 2018-2019 es una destrucción patrimonial del mundo empresario, incluso en estos últimos meses, hasta en el sistema financiero. Entonces lo que necesitan es recomponer su estructura de rentabilidad. Entonces para eso necesitan un Estado que les permita esa recuperación. Quizás eso, quizás porque no se ve otra alternativa, que tiene que efectivamente aparecer algo en esos términos. Intuyo que ha habido algún aprendizaje por parte de algunos sectores y en un proceso bastante rápido, desde su consolidación o su entronización como candidato, la construcción que ha hecho Alberto Fernández, a la que yo, insisto, siempre contribuyó mucho Cristina, dejándole el lugar, no interviniendo en temas que tienen que ver justamente, no poniendo en conflicto las miradas, los enfoques, los análisis y la proyección a futuro. Creo que hay una expectativa generada en torno a Alberto Fernández. Tengo la tentación de pensar que no es tan sencillo, digamos, que siempre cuando se empiece a discutir del reparto de las bendiciones y los castigos, cuando se empieza a discutir de la plata, de alguna manera, la situación no va a ser tan sencilla. Bueno, hemos terminado el capítulo número 2 de Truco Gallo. Queremos agradecer especialmente al Centro Cultural El 911. La realización estuvo a cargo de Simón Vilarrubia. Muchas gracias, Simón. En la coordinación, Martiniano Cardoso. Diseño gráfico, Andrés Rotz, Luca Arauz, Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Y la producción comercial es de Pablo López. Quienes hacemos Truco Gallo, Alfredo Zayat, Pablo Ibáñez y mi nombre, Daniel Tonietti. Hasta la próxima semana.